compañeros dignos del Evangelio. Y precisamente lo titulé así por lo que acabo de mencionarles, por la importancia, la necesidad, el valor, digámoslo de esa forma, que hay en la unidad. Y quiero fundamentarme, igual que el pastor Chuy, que José, en nuestro texto base, que es Filipenses capítulo 1, versículo 27, Filipenses 1, 27, que dice así, ¿ya lo tenemos? Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes, ¿cómo? En un mismo espíritu, combatiendo, ¿qué dice después? Unánimes por la fe del Evangelio. Creo que al igual que Pastor Chuy, que Pastor José, considero muy importante, muy necesaria la enseñanza, las enseñanzas que hemos recibido, esta enseñanza que voy a compartir, porque los que estamos aquí somos compañeros de ministerio al servicio del Señor. Unos estamos ministrando en otros países, en otras ciudades diferentes, pero todos servimos al mismo Dios, ¿verdad que sí? En eso estamos de acuerdo. Ahora, hablar de compañerismo ministerial es muy bueno, pero hablar de compañeros dignos del Evangelio creo que es mucho mejor. Es decir, tiene mayor propósito, mayor alcance. Lamentablemente vivimos una época muy fría en cuanto a compañerismo ministerial se refiere. Muchos pastores y líderes no quieren en la actualidad tener camaradería con nadie y están dirigiendo sus iglesias literalmente solos, así como se oye, ¿no? A secas, solos. Sin embargo, hermanos, algo que debemos considerar es que se corren muchos peligros al dirigir una iglesia solos, y es un riesgo que debemos evitar como pastores, y no solo como pastores, aquí hay ancianos, hay diáconos, hay líderes de área, porque se dice que la soledad mal encausada es la madre de muchas tragedias, porque hay una soledad buena, ¿verdad? Vemos a Jesús solo en el desierto, orando con su Padre, buscando en esa soledad, aislado del bullicio, de la sociedad, de los problemas, de los propios apóstoles, buscando al Padre. Bueno, esa es una buena soledad, pero hay una soledad que es mala, y la soledad que es mala dice el dicho que es la madre de muchas tragedias. Un artículo de la salud muy interesante que encontré decía que el aislamiento social aumenta significativamente el riesgo en una persona de morir prematuramente. Y creo que muchos pastores y líderes hoy en día están en este riesgo. Ahora, este artículo dice lo siguiente, dice que el aislamiento se asoció a un aumento de casi el 50% de riesgo de demencia. Las relaciones sociales escasas se asociaron a un aumento del 29% del riesgo de enfermedad cardíaca y un 32% más de accidente cerebrovascular. También dice el artículo que la soledad se asoció a mayores tasas de depresión, ansiedad y suicidio. Ahora, ustedes saben que muchos pastores se han suicidado en los últimos años, y la soledad y el aislamiento en muchos de ellos que han dejado escritos ha sido un factor que los ha orillado a tomar esta mala decisión. Este artículo dice que la soledad en los pacientes con problemas de corazón se asoció a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor, a un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y a un aumento del 57% del riesgo de visitas a las salas de emergencia. O sea, esta cuestión o este problema de la soledad o del aislamiento es un gran problema, por donde quiera que lo podamos ver. Nosotros no vemos realmente
a nuestro Señor Jesucristo aislado, ¿no? de sus compañeros discípulos, sus compañeros apóstoles, no solamente los 12, los 70, los que dice la Biblia que lo seguía y que tenía Jesús. A él le gustaba convivir, le gustaba compartir, le gustaba enseñar, a él le pasaba pasar tiempo de amistad, tiempo de refrigerio, tiempo de conversación. Por supuesto se daban los roces y él estaba ahí, ¿verdad? Entonces no vemos a un modelo que es nuestro modelo Jesús, pues aislándose del grupo, ¿no? Todo lo contrario. Entonces creo que debemos tomar muy en serio estas estadísticas clínicas, puesto que somos humanos, que podemos correr estos peligros y caminamos solos en nuestro caminar con Dios, lo cual sería peor, porque teniendo la palabra de Dios, teniendo la instrucción bíblica, teniendo los ejemplos bíblicos, incurrir en una falta tan grave y tan simple a la vez, puesto creo que no va con un cristiano, que no va con un pastor, ¿verdad? Que no va con un líder, que no va con un anciano. O sea, la Biblia está llena de advertencias. Ahora, la Biblia nos ofrece muchos versículos que hablan del aislamiento social, un aislamiento que es voluntario, otro que puede ser no voluntario. Solo por mencionar, por ejemplo, David escribió en el Salmo 27:10, él dijo: aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo Jehová me recogerá. Entonces David nos habla de una persona que se puede aislar por sentirse abandonada por una persona, y a veces ese sentimiento se encuentra en el liderazgo, en los pastores. Es que a mí no me quieren, es que yo no soy del grupo, ¿verdad? Es que yo no soy de los VIP y cositas absurdas, ¿no? David vuelve a escribir en el Salmo 139, verso 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces ahora David nos habla de una persona que puede tener el deseo de huir o aislarse, ya sea de Dios o de alguien más. Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, y él dijo lo siguiente: depositen en él toda su ansiedad. ¿Por qué? Porque él cuida de vosotros. Pedro nos está diciendo que la ansiedad y la preocupación pueden hacer que una persona se aísle y se salga del cuidado de Dios. Jesús dijo en Juan 14:18 que Él nos daría a otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, y que no nos dejaría huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la orfandad es un sentimiento que nosotros escogemos, no porque realmente estemos, porque Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, yo les voy a dar al Consolador, al Espíritu Santo, Él los guiará, Él los redarguirá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me gusta, o lo que nos ayuda a entender nuestro tema, el tema que estoy compartiendo, es: Él no los va a dejar huérfanos. O sea, no hay motivo por el cual tú te debas sentir huérfano o en orfandad ministerial. Cuando los pastores platicamos, a veces coincidimos en algo todos, y siempre es: pastor, es que yo quisiera acercarme al ministerio o acercarme a sus clases o esto o lo otro, porque no quiero sentirme solo. He estado caminando solo, no tengo amigos pastores, yo no tengo nadie. Entonces aquí vemos que es real el sentimiento de orfandad en muchos pastores, en esposas de pastores, que a veces platican conmigo y me dicen: es que a mi esposa ni le hacen caso, ni siquiera la saludan, etc. Y tiene un sentimiento así de orfandad. Entonces, esto es una mención rápida. La evidencia bíblica sobre la soledad y el aislamiento es muy clara. De hecho, muchos pastores están enfermando del corazón, están enfermando en su cerebro, están padeciendo de depresión, ansiedad, han llegado hasta el suicidio, como lo dije hace un momento, por el aislamiento. Y eso nos habla de que caminar aislados, caminar solos, no podemos decir que ese es un ministro digno del Evangelio. Por eso mi tema es:
compañeros dignos del Evangelio. Entonces quiero que hablemos un poco sobre esto. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo el valor que podemos encontrar en los compañeros. Vamos a leer el siguiente texto que escribió el apóstol Pablo. Es un texto que nos habla claramente de estas cosas. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Voy a ir leyendo. Espero en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Está hablando de Timoteo. A nadie tengo que sea tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, oigan esto, los méritos de Él. ¿Los méritos de quién? De Timoteo. Él está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles pronto, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Pero tuve por necesario enviarles a Epafrodito. O sea, tuve por necesario quiere decir, pero ahorita me urge enviarles primero a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Los filipenses habían enviado antes a Epafrodito a Pablo. Ahorita lo vamos a leer. Este hombre dice, es ministrador de mis necesidades. Verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Verso 29, recíbanle pues en el Señor. O sea, recíbanle no tanto porque yo lo estoy enviando, sino porque el Señor se los está enviando. Pero háganlo con todo gozo y tengan estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Lo que Pablo nos está informando es que él planea visitar Filipos, dice el versículo 24, pronto. Pero antes planea enviar a dos de sus compañeros. ¿Quiénes son esos dos hombres? Timoteo y Epafrodito. Ok, en la narración de estos versículos, él los presenta como sus consiervos. Eso somos nosotros, hermanos. ¿Qué somos? Entonces, el decir que somos consiervos significa que todos tenemos en común la misma tarea, ¿verdad que sí? Y si tenemos en común la misma tarea, ¿cuál sería esa tarea? El Evangelio, la predicación del Evangelio. Ok, todos tenemos en común la misma tarea, pero al mismo tiempo tenemos en común al mismo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el primer hombre que Pablo planea enviar antes que él vaya es a Timoteo. Él dice que esperen el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Lo primero que notamos es que Pablo no tomaba decisiones aisladas, porque si ustedes alcanzan a ver, él dice, confío en el Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo. Este confío pronto en el Señor Jesús nos dice que Pablo era un hombre que continuamente planificaba para el ministerio. Todos digan planificación. ¿Se necesita planificación en una iglesia? Por supuesto que sí, ¿verdad? Miren, él era un hombre de planes. Por ejemplo, vemos en sus cartas que él deseaba predicar en Asia, él planeó predicar en Roma. Ahora está planificando enviar a Timoteo y a Epafrodito a Filipos, pero nunca aislado. Él dijo, siempre si el Señor lo permite. Él mismo está aplicando la enseñanza que nos da Santiago, ¿verdad? No hagas planes, no digas haremos esto, aquello, traficaremos, más bien decid si Dios o si el Señor lo permite. Y aquí vemos a un apóstol Pablo haciendo planes, pero siempre, ¿de qué manera?
Correcto. Ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Bajo la dirección de Dios. Entonces, lo que nosotros aprendemos es que un pastor sin planificación, pues claramente es un hombre sin visión. Definitivamente, hasta Dios hizo un plan cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros a la tierra. Entonces nosotros no podemos pues a veces pretender, ¿verdad?, que las cosas nos salgan mejor o que la iglesia camine mejor, que haya más orden, que haya más ministración, que si no hay una planificación en serio en la iglesia. Hermanos, esto que hizo Pablo es muy ilustrativo porque hay quienes piensan que en la obra de Dios no se necesita planificación. Ustedes saben, o sea, al ahí se va, ¿no? Bueno, pues voy a abrir mi iglesia y voy a empezar y que Dios me ayude y que Dios me bendiga. No, Pablo nos dice que la iglesia no se gobierna de esa manera, porque aún él estando en la cárcel, él nos demostró que nunca es tarde para planificar, y no solo eso, sino que todo plan debe estar sujeto a la decisión del Señor o sujeto a la voluntad de Dios. Por eso él dijo: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Entonces el primer punto, esta enseñanza la voy a ir desarrollando así como por principios, por puntos, ¿sí? Entonces el primer punto es la planificación. La planificación es muy importante para una iglesia. Lo segundo que notamos es el propósito del envío de Timoteo. Él dijo: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Al saber de vuestro estado. ¿Qué deseaba saber Pablo de los filipenses antes de que él personalmente fuera a esta iglesia en Filipos? Su estado espiritual. Él quería conocer su condición espiritual. Por eso él dijo: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Cuando regrese Timoteo y me dé el informe, yo quiero estar bien. Yo quiero estar en paz. Si estoy en prisión, ¿verdad? Pues bueno, que no sea una angustia, una preocupación el saber que ustedes ya se metieron en el relativismo o en la declaración positiva, o que no están siendo ministros dignos del Evangelio porque no son transparentes, porque no son justos, porque no están atendiendo bien a las personas. Yo necesito saber, necesito enterarme cuál es su condición o su estado espiritual. Ese, hermano, era realmente el interés principal del apóstol Pablo, que Timoteo le informara cómo marchaba la congregación para que Pablo estuviera animado. Entonces, aquí aprendemos que toda iglesia, todo pastor, todo líder, todo anciano, todo diácono en una congregación necesita ser observado, necesita ser ayudado, necesita que alguien se acerque, como yo mencionaba hace un momento. ¿Para qué? Para traer gozo al Señor de la obra. Aquí no estamos hablando solamente para que esté contento nuestro pastor Chido Olivares, que por supuesto pues digo, no es mala idea, ¿verdad? Que escuche buenos informes de nosotros, pero más que él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que Él tenga gozo en su corazón de que nuestras iglesias se están preocupando por caminar bien. Amén. Por eso Pablo y Timoteo eran ministros dignos del Evangelio, por la preocupación que mostraban por las iglesias. Además, ellos tenían carácter, eran hombres de carácter. Ahora, vemos el carácter de estos dos hombres de Pablo, que son Timoteo y Epafrodito, de una forma muy, muy interesante. Lo primero que hace Pablo es contarle a los filipenses sobre el buen carácter de Timoteo. ¿Sí? Carácter tanto en lo ministerial como en lo personal. ¿Para qué? Para que lo acepten y lo reciban con toda confianza, con toda tranquilidad. Y para ello, Pablo habla de la semejanza que hay entre ellos dos. Pablo les dice a los filipenses: a ninguno tengo del mismo ánimo que yo, a ninguno tengo del mismo sentir que yo. O sea, Timoteo, le está diciendo Pablo a los filipenses: Timoteo y yo somos afines, es decir, compartimos las mismas convicciones,
congeniamos, en la forma de ministrar y compartimos las mismas preocupaciones por la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante que aprendemos de aquí: la afinidad. ¿Sí? Debe haber afinidad entre el ministerio y el ministro. Entre el ministerio y el ministro. Porque muchas veces decimos, bueno, a mí me gustaría pertenecer a cierta denominación, me gustaría pertenecer a cierta congregación, a mí me gustaría que tal pastor me diera su cobertura. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te interesa de esa denominación? ¿Qué es lo que te interesa de ese nombre? ¿Qué es lo que te interesa de ese pastor? Porque nosotros aquí vemos afinidad no solo ministerial, sino con el ministro. Y el pastor Chío Olivares hablaba con toda claridad, ¿verdad? Y decía, tiene que haber congruencia en nuestro ministerio, que lo que predicamos lo vivimos y que la gente lo observe y se dé cuenta y diga, me siento bien en esta iglesia porque mi pastor vive lo que predica, ¿no? Y no como un predicador de hace algunos siglos que decía que él predicaba el evangelio de una forma tan poderosa y él se bajaba, pero antes de bajarse su esposa le gritaba desde la banca, tú eres un hipócrita, porque tú predicas maravillas allá arriba, pero abajo con nosotros no eres lo que predicas. Y ese hombre se bajaba, dice él, y le besaba los pies a su esposa y le decía, por favor, para la otra, no me permita subir a predicar si yo no he cambiado en casa. Entonces aquí vemos nosotros a ministros afines al apóstol Pablo. O sea, no es solamente que estemos de acuerdo con la doctrina, también debe haber afinidad en nuestro actuar, en nuestro carácter, en la forma de comportarnos, en cómo tratamos a las personas, en cómo estamos gobernando la iglesia. Jesús, en su oración intercesora por sus discípulos, dijo en Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo se le llama esto? Afinidad. Este es nuestro segundo punto, ¿no? Afinidad, que enseñemos lo mismo todos, doctrinalmente hablando, pero que nos comportemos igual todos. O sea, afinidad en la doctrina y afinidad en el carácter, porque Pablo no le habría servido de mucho decir, les voy a enviar a un hombre que es afín conmigo en la doctrina, pero no es afín conmigo en el carácter. Entonces Pablo está recomendando a dos hombres afines en la doctrina y afines en el carácter, en la forma en cómo gobierna la iglesia, en la forma pues sí, cómo gobernar, pues cómo le hablas a las personas, cómo enseñas, cómo eres, ¿verdad? Qué personalidad representas arriba y abajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con estas palabras Pablo le está diciendo a los filipenses, Timoteo es un ministro digno del evangelio porque somos afines, él es mi compañero fiel. Y compañeros fieles, pues es lo que se necesita en la obra de Dios, hermanos. Compañeros que sintonicen la tarea pastoral como Timoteo la entendió del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, el apóstol Pablo dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo también. Él hace la obra del Señor como yo la hago. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Pues que lo reciban y que él esté con toda tranquilidad. Ahora, en segundo lugar, Pablo habla del desinterés que hay en Timoteo, porque él dice, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. O sea, Timoteo es un ministro digno del evangelio porque no es un pastor interesado. Bueno, yo sé que aquí no hay ningún pastor interesado, ¿verdad? Pero creo que en aquellos tiempos sí había. Y Pablo dice, él no es un pastor interesado. ¿Qué es no ser un pastor interesado? Bueno, pues es ser un pastor transparente. Es un anciano transparente, un diácono transparente. Es un pastor genuino. Un pastor que ama la obra de Dios y que no se aprovecha de la obra de Dios. Por eso él dijo, Pablo, él no busca lo suyo propio, sino lo de Jesucristo. ¡Wow!
el estándar, ¿verdad? Está interesante. O sea, Pablo marca un contraste de intereses muy claro. Él dijo, todos buscan lo suyo propio. Ahora, la pregunta es, ¿de quiénes está hablando Pablo? ¿Quiénes son esos todos buscan lo suyo? Bueno, Pablo no estaba generalizando, ¿verdad? Solo Timoteo. No. ¿Por qué? Porque con Pablo estaban otros igualmente comprometidos con el trabajo pastoral. Él mismo habla de Lucas, habla de Aristarco, habla de Tíquico, habla de Crescente, habla de Tito, está Timoteo, está Epafrodito. Entonces no está diciendo, solo Timoteo y Epafrodito son los mejores. No, Pablo posiblemente se estaba refiriendo a algunos que estaban con él, que no eran dignos de su confianza, que no buscaban el provecho de la obra de Dios, sino el provecho de ellos mismos, y que estaban ahí con Pablo. Entonces, de esos, ninguno más que Timoteo tenía la disposición desinteresada para ser enviado a Filipos. O sea que todos decían, pastor, Pablo, considérame a mí, envíame a mí, cuenta conmigo, ¿verdad? Yo quiero ir, pero Pablo decía, no, ustedes son interesados. Y a los que yo veo de mi mayor confianza, ya lo dije, afines, al menos en esta carta, en esos capítulos, es Timoteo y Epafrodito. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, hay dos enseñanzas. Número uno, que no estamos en el lugar que estamos por alguna ambición personal. No estamos en el lugar que estamos por alguna ambición personal. No estamos por dinero, no estamos por posición, no estamos por fama, no estamos por likes, no estamos por nada de eso. Y número dos, estamos en el lugar que estamos para el avance de la obra de Dios y para el trabajo pastoral bien hecho. Amén. Repito, estamos en el lugar que estamos para el avance de la obra de Dios y el trabajo pastoral bien hecho, o lo mejor que podamos hacerlo. Y Timoteo era eso. Por eso lo envió Pablo. Por eso Timoteo era un ministro digno del Evangelio y un compañero digno del apóstol Pablo. Miren, tiempo atrás Pablo escribió sobre la excelencia del amor, ustedes saben, y él dijo en 1 Corintios 13, el capítulo del amor, y él dijo que el amor nunca busca lo suyo. El amor no hace nada indebido, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo está hablando de eso, entonces, el mismo que estamos leyendo en nuestro texto base. Ok, si nosotros amamos, hermanos, lo que hacemos, ¿tú amas lo que haces en la obra de Dios? ¿Sí? ¿Amas esa responsabilidad que Dios te dio o no? ¿Verdad que sí? Ok, si amamos lo que hacemos, lo vamos a alejar de la ambición personal, que es de eso de lo que está dando testimonio Pablo de Timoteo. Porque algunos lo hacen por dinero, otros por fama, otros por poder, etcétera. Pero el ministro digno del Evangelio lo hace por amor a Dios, a la obra de Dios, y por amor a los filipenses. ¿Sí? Entonces, si nosotros, hermanos, estamos conscientes que estamos ocupando un lugar privilegiado, que el Señor nos lo dio de pura gracia, bueno, entonces preocupémonos por hacerlo bien. Y vamos a alejar nuestro ministerio de toda ambición, porque esa ambición, pues es una tentación tarde o temprano, que si no lo alejamos y lo tenemos ahí presente, tarde o temprano vamos a caer. En tercer lugar, Pablo habla de la sinceridad de Timoteo. Pablo dice, vosotros conocéis los méritos de él, de Timoteo. O sea, Timoteo era un pastor que había probado la autenticidad de su fe. Los filipenses conocían bien a Timoteo, pero aún así Pablo les hace notar sus méritos. Ahora, estos méritos es un sustantivo, pero que denota experiencia. Estos méritos no habla así como que, wow, el gran Timoteo, miren, el gran predicador, el elocuente, ¿verdad? No, habla de su experiencia. Pero es una experiencia, esto es importante, que está vinculada
con el carácter de la persona, lo cual significa que los filipenses sabían la clase de pastor que les estaba enviando el apóstol Pablo. O sea, Pablo les está hablando de una persona con experiencia, joven pero con experiencia, que conocía la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que conocía? Pues Pablo mismo le dijo a Timoteo: tu abuela Loida, tu madre Eunice, desde que eras pequeño te enseñaron las Escrituras. Era un hombre que no solo conocía las Escrituras, sino que comenzó a caminar al lado del apóstol Pablo, y hablábamos hace un momento de esa afinidad ministerial, y entonces Pablo dijo: yo a quien les voy a enviar y que es afín a mí y es de toda mi confianza es a Timoteo. Sí, pero está muy joven, pero tiene 25 años, pero tiene 30 años, tiene 40 años. Sí, pero tiene experiencia. ¿A cuántos nos falta experiencia? A mí sí, los demás no, pues déjenme juntarme con ustedes, hermanos, ¿verdad? Ahora, porque ¿qué entendemos por experiencia? Experiencia significa tener práctica en el contexto bíblico. Experiencia significa tener conocimiento, tener pericia, tener habilidad, tener erudición, tener inteligencia. Entonces, Timoteo había sido formado en todas estas cosas. Él era un pastor preparado en lo teórico, pero también en lo práctico. Timoteo había sido un pastor preparado en el aula, pero también entre el rebaño, entre las personas. O sea, él era un ministro joven, sí, pero con amplia experiencia pastoral. La pregunta es: ¿con cuántos de estos méritos contamos nosotros hoy en día como para decir, verdad? No, o sea, yo no necesito consejería, yo no necesito que me visiten, yo no necesito hablarle por teléfono al pastor Chuy, al pastor Toño, a lo que tú quieras. No, todos necesitamos estos méritos que son la experiencia que está vinculada al carácter bíblico de un ministro, de un hombre del Evangelio. O sea, el único camino para ser ministro digno del Evangelio es la escuela de la formación. ¿Sí? ¿Cuántos queremos ser formados? Por eso estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Para ser formados. En cuarto lugar, Pablo habla de la filiación que hay entre él y Timoteo. Él dice: como hijo a padre ha sido para mí. Y esto denota que en realidad Pablo pues fue un padre espiritual para Timoteo. O sea, Pablo se preocupó mucho en la formación espiritual, pero también en su cuidado personal. O sea, la formación de Timoteo se forjó al lado del apóstol Pablo. Sin embargo, lo que nos revela este versículo es que la asociación entre ellos no era tanto de trabajo, sino de un amor entrañable. Era una relación como de hijo a padre y de padre a hijo. De ahí que Pablo dice, anoten solamente en 1 Corintios 4:10, hablando de Timoteo: verdadero, ¿qué? Hijo en la fe. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Me estoy explicando? Ahora, nosotros tenemos en común a un mismo Padre. ¿Quién es? Es Dios. Sin embargo, Dios quiere que cada iglesia, con su pastor local, y cada pastor con su pastor gobernante, en este caso nuestro, el pastor Chío Olivares, tengamos una filiación como la había entre Pablo y Timoteo y Epafrodito. Ahora, esa filiación, estamos diciendo que era una filiación de amor entrañable. Entiéndase claramente, ¿sí? No es tanto es que yo pertenezco a tal denominación. No, es una filiación de amor entrañable. Me acuerdo que también en una de las muchas pláticas que he tenido con el pastor Chuy, le dije: oiga, pastor, que tal pastor nos está diciendo que si puede pertenecer al ministerio, y tal pastor, y me dijo un día, casi me paró en seco, así en buena onda, y me dijo: Dani, no estamos interesados en acumular iglesias. Lo que menos queremos es eso, ¿no? Pero aquellas que sean parte de nosotros, que haya una filiación, un vínculo sincero, bíblico, entrañable,
como lo estamos manifestando ahorita, de un amor sincero. O sea, de una relación transparente, de un amor genuino, de una relación fiel, de un amor que está fundamentado en la verdad. No es una relación donde se solapa el pecado al pecador, es un amor que no está fundamentado en cosas de ese tipo, sino en la verdad. Es un amor que parte de la palabra de Dios, lo que nos une como ministerio. No sé si estemos dispuestos, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar rápidamente del otro compañero de Pablo que enviaría también a Filipos. Él era Epafrodito. A este lo llama Pablo compañero soldado o compañero de milicia. Y él dice: tuve por necesario enviarles a Epafrodito. Y esta frase se traduce, cuando él dice tuve por necesario, se traduce como más cuidadosamente y a toda prisa. Bueno, el nombre Epafrodito significa amigable, también significa digno de ser amado. Pregunta: ¿cuántos somos amables con la gente? No digan amén. No va a ser que al rato anden pidiendo perdón por haber mentido, ¿verdad? Puede que no, puede que sí. Pero Epafrodito era amigable. Nos sentimos nosotros dignos, porque el significado es digno de ser amado. ¿Nos sentimos nosotros dignos de ser amados por nuestra congregación? Es una buena reflexión, porque hay congregantes, se oye muy feo, pero que no le tienen confianza a su pastor, y otros peor, hasta lo odian, ¿no? Por cosas que han experimentado. Pero ahora muchos pastores dicen: bueno, yo con que me ame Dios, aunque la gente no me quiera. Pero eso no dice el texto, ¿verdad? El texto dice que si tú estás ocupando una posición de autoridad en tu iglesia, debes ganarte el amor de la gente. Debes ganarte su respeto, debes ganarte su admiración, debes ganarte su cariño. Y déjame ir un poquito más allá, hasta su cuidado, el cuidado que ellos tengan de ti. ¿Cómo? Bueno, pues como lo hacía Epafrodito. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo somos con ellos? ¿Cuál es nuestro carácter? ¿Cómo les atendemos? ¿Nos preocupamos por ellos o no? Bueno, ese es un ministro digno del Evangelio. Es un ministro que trata bien a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. ¿Sí? En segundo lugar, Pablo les dice a los filipenses de Epafrodito: recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. O sea, Epafrodito iba a ser recibido no solo con gusto, sino con mucho honor por la dignidad con que había representado el Evangelio aún en medio de su enfermedad. Ahora, normalmente, hermanos, nosotros queremos que la gente nos ame. Normalmente queremos que la gente reconozca nuestra labor, pero deberíamos preguntarnos si nos hemos ganado esa honra. Pablo dice que Epafrodito se había ganado esa honra, no solamente de los filipenses, sino de Pablo mismo. Pablo mismo reconocía a Epafrodito, ¿verdad? Epafrodito, hermano, era un ministro digno de confianza porque él era un compañero digno de confianza. Hermanos, miren, Dios honra nuestro trabajo, por supuesto que sí. Y yo entiendo el trabajo del ministerio, sí es un privilegio, es un honor, pero sí es muy cansado. Dios honra nuestro trabajo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero la honra del pueblo nos la tenemos que ganar. ¿Sí? El respeto del pueblo nos lo tenemos que ganar. Y en nuestro texto se registra un resumen general de la excelente actuación de Epafrodito. Y Pablo le da 3 calificativos que nos instruyen mucho. Número 1, lo llama en el versículo 25, mi hermano. Y este término deriva del griego que significa del mismo vientre. No quiere decir que era hermano biológico de Pablo, obviamente, sino que sus actitudes eran las de un hermano. O sea,
Qué sencilla virtud, hermanos, de ser simplemente hermanos entre nosotros. Qué sencilla virtud de ser simplemente hermanos entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vuelta con el que está a tu lado y dile: hola, hermano, ¿verdad? Qué sencilla virtud, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos quejamos de no tener amigos en el ministerio, de sentirnos solos? Miren, lo voy a repetir porque muchos como que se hicieron que no quieren oír. ¿Cuántas veces nos quejamos de no tener amigos en el ministerio y de sentirnos solos? Cuando el problema está en nosotros, que no sabemos actuar con sencillez, esa virtud tan simple de ser hermanos entre nosotros. Ahí está un factor importante, ¿no? Por eso me introduje hablando del aislamiento. El título que tenemos, pastor, evangelista, misionero, lo que sea, solamente explica la función que hacemos, pero no es la esencia de lo que somos. Lo que somos es hermanos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ok. Aún Jesús, el hombre que recibió el más alto honor, se presentó como nuestro hermano mayor, o de acuerdo a Romanos 8:29, el primero entre muchos hermanos, nuestro hermano mayor. En segundo lugar, además de hermano, Pablo lo llama mi colaborador. Estoy yendo rápido para que nos dé tiempo. O sea, Epafrodito estaba unido tanto en la fe como en el trabajo con Pablo, ¿sí? Colaborador es trabajar juntos en la misma tarea y expresa la idea de equipo, no de individualidad. ¿Qué quiere decir? Que la obra de Dios no está planificado para llaneros solitarios, no, sino para ser integrados en un mismo equipo de trabajo. Amén. Ahora, es verdad que cada pastor es individual. Eso es cierto, el Espíritu Santo nos va guiando localmente en nuestras iglesias, qué hacer, cómo resolver esto, aquello, cómo trabajar con ciertos grupos, y en esa forma somos individuales, pero no somos independientes. ¿Qué dijo Pablo de Epafrodito? Somos colaboradores. Él colabora en la misión que tengo y yo colaboro para la misión que él tiene, pero es la misma. ¿Se acuerdan cuando Jesús les encomendó misiones a sus discípulos? ¿Cómo les dijo que debían ir? En Mateo 6, de 2 en 2. Y una de las necesidades urgentes de los pastores es trabajar con un equipo a su lado, que además de aligerarnos el trabajo, preparamos a otros para el futuro. Y que no, porque si llega otra pandemia y el Señor dice: me lo llevo a mi presencia, pues sería ganancia, dijo el apóstol Pablo, pero que no digan: ¿y la iglesia? ¿Y ahora quién se quedó al frente? No hay nadie. Que eso no nos pase. Tenemos que ser colaboradores. En tercer lugar, Pablo llama a Epafrodito compañero de milicia. Y este calificativo también significa compañero de armas o compañero de combate. Pablo lo está reconociendo como un hombre que había combatido con él en el Evangelio. Y noten que Pablo se coloca al mismo nivel que Epafrodito en esta lucha, por eso lo llama compañero mío, compañero de milicia. Un dato interesante es que en el Nuevo Testamento a nadie se le ordena mandar sobre a otros. Miren qué interesante, ¿verdad? A nadie se le ordena mandar sobre otros, puesto que nadie es Señor. Solo Cristo es reconocido como el Señor, el que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Amén. ¿Qué aprendemos? Bueno, que los pastores y los líderes solamente ejercemos una autoridad que nos ha sido delegada en la obra de Dios, pero nosotros no somos la autoridad absoluta en la obra. O sea, no, escuchen bien, esto es importante. Lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia no es sobre otros, sino junto a otros. ¿Sí? No es sobre a otros, sino junto a otros. Ese es un ministerio
digno de confianza, donde la gente puede venir con toda tranquilidad y dicen, aquí el pastor no es voluntarioso, aquí el pastor no golpea el púlpito y dice, aquí yo soy el hombre que tiene la autoridad, sino es un hombre que manifiesta ser un colaborador, ¿sí? Además, ser compañero de milicia implica luchar codo a codo en el combate. Pero ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? ¿Contra la otra iglesia que se puso a unas cuadras de la nuestra? No. ¿Qué dijo Pablo? Contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones. También dice la Escritura que luchamos contra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, no es tanto una guerra, fíjense, no es tanto una guerra de ataque, sino de resistencia satánica. ¿Sí? O sea, eso era Epafrodito para Pablo, un compañero de resistencia profunda. De vamos, no nos vamos a rendir. Vamos, el relativismo está fuerte. Vamos, el evangelio de la prosperidad está fuertísimo. Vamos, la ideología de género, LGBT, esto, lo otro, ustedes saben. ¿Y qué? Vamos a resistir, compañero de milicia. ¿Sí? Y vamos a enseñarle a nuestros jóvenes y les vamos a enseñar con la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir contra esos argumentos que se están levantando contra el conocimiento de Cristo. Y le vamos a enseñar a la iglesia que también resista, que ore más, que camine más en la santidad, que busque más el rostro del Señor, que tenga más comunión con Dios para que pueda resistir el ataque del enemigo, esos dardos de fuego, que podamos tener siempre puesto la armadura de Dios todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque lamentablemente muchos ministerios están en una guerra entre ellos, una guerra de poder, una guerra de ver quién es el mayor, quién tiene la iglesia más grande, quién es el más importante. Pastor Chuy Olivares enseñaba fuego amigo, ¿verdad? Esa tremenda enseñanza que impactó la vida de mi vida y la de muchas personas, tirándose entre pastores, entre compañeros, y es que yo, y no, nuestra lucha no es entre nosotros. Y si entendemos eso, pues irte considerando un ministro digno del evangelio. Los que nos unimos codo a combatir, como dice Judas en el versículo 3 y que lo citó el pastor José, por la fe del evangelio. En 2 de Timoteo 2:3, Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades, no le dijo solo, conmigo. Compañeros dignos del evangelio, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. En cuarto lugar, Pablo llama a Epafrodito vuestro mensajero. Y mensajero, ¿sabes lo que significa aquí literalmente? Apóstol. Pero, ¿qué significa apóstol? Un enviado. Entonces, Pablo le está diciendo a los filipenses, él fue enviado por ustedes a mí, a ayudarme en mis necesidades. No lo está presentando como un hombre poseedor de ese don apostólico como lo tenía Pablo y los 12. Epafrodito había sido la persona comisionada para llevarle la ofrenda que le habían juntado a Pablo para sus necesidades. ¿Sabes qué está diciendo Pablo con esto? Que Epafrodito era un hombre de su entera confianza, ¿verdad? Y también era de confianza de los filipenses. Y esa es justo la aptitud que escasea en estos tiempos. Pastores dignos de confianza. O pastores de confianza. Líderes de confianza. Escasea. Que le den buen manejo a las finanzas de la iglesia. Que tengan buen testimonio. Que no abusen de la gente. Que manejen bien la palabra de Dios. Que la gente diga, ay, mi pastor no me da tole con el dedo, él me da maná del cielo. ¿Sí? Es de confianza, yo puedo confiar en él, que en esa silla, en ese lugar donde yo me reúno, como decía el pastor José, se nos predica la palabra tal y como está escrita. Gloria a Dios por eso, hermanos. De confianza, que seamos pastores de confianza. Jesús enseñó esto en uno de los textos más conocidos y enseñados
en las iglesias desde púlpitos como este, en Lucas 16:10. Él dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel lo será. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. ¿Cómo se le llama esto? Confianza o falta de confianza. Y en quinto y último lugar, Pablo llama a Epafrodito ministrador de mis necesidades. La misma encomienda, hermanos, la misión encomendada a Epafrodito era ministrar las necesidades del apóstol Pablo. O sea, resolver las carencias económicas por las que estaba pasando el apóstol Pablo. Y la enseñanza es muy clara, ¿verdad? Porque las funciones de un ministro del Evangelio, pues no es como se dice vulgarmente, ¿verdad? Desarrollar mi definición de labores. A ver, ¿cuál es mi definición de labores? No, el siervo de Dios va mucho más allá de esa cuadratura, hermanos. El siervo de Dios se preocupa por ministrar las necesidades de la gente, por ministrar las necesidades de sus consiervos, como lo hizo Epafrodito para con Pablo con la ofrenda que los filipenses le llevaron a él. Tristemente, miren, tristemente es notoria la indiferencia de la gente en nuestras iglesias si hablamos de diezmos y ofrendas, ¿no? Tristemente por ellos, no por nosotros, porque a nosotros Dios nos mantiene y Dios nos sustenta y nuestra bendición viene del Señor. ¿Cuántos reconocemos eso, hermano? Tristemente por ellos, ¿verdad? Y vemos esa indiferencia, pero la indiferencia en muchos pastores y líderes es mayor, porque no ofrendan, no diezman, no cooperan, no quieren ministrar para lo material. Y son principios bíblicos. Hemos creído que predicar es nuestro único deber, es nuestro único trabajo. Pero también nuestro deber es ministrar las necesidades de nuestros consiervos, ministrar las necesidades de nuestra congregación y ministrar las necesidades de nuestros pastores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Les dio hasta miedo, les dio decir amén. Amén, dijeron, ¿verdad? Y voy a terminar leyendo 1 Corintios 9:11. Les voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice así. Dice Pablo, un momento complicado para él. A veces a los pastores nos cuesta trabajo hablar de este principio, pero pues lo tenemos que hablar porque no es nuestra enseñanza, es la enseñanza de Él, del Señor, es su palabra, ¿no? Y Pablo dice, miren, dice, ya que nosotros hemos plantado, se lee así esta versión, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Versículo 13. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Y todos decían, no, pues sí. Bueno, pues del mismo modo, el Señor, y esa es la clave, hermanos, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Gloria a Dios, ¿no? Yo agregaría esto entre paréntesis, ¿verdad? Y con mayor razón si han sido ministros dignos del Evangelio. Deberíamos proveer para sus necesidades. Epafrodito, hermanos, se entregó tanto a la obra del Señor que casi lo mata una enfermedad. Él dijo, Pablo estuvo a punto de morir. Sin embargo, siguió ministrando al Señor y sirviendo al apóstol Pablo. Qué bendición, ¿no, hermanos? ¿Sí? Voltea a ver al que está a tu lado. Esa carita que estás viendo,
Déjenme terminar, ¿verdad? Está chistosa, no iba a decir eso. Esa carita que estás viendo, es muy posible, ahora todos me están viendo a mí, bueno, pues me voy a llevar la bendición por lo que voy a decir, ¿verdad? Pues es posible que en algún momento tenga necesidad. Y dile a esa persona: aquí estoy, hermano, para lo que se te ofrezca. Ahora dile al de atrás, porque está medio aislado el de atrás: aquí estoy, hermano, para lo que se te ofrezca. Aquí estoy para lo que se ofrezca. Aquí estoy para lo que se ofrezca. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por hablarnos en estas 3 ocasiones de esta forma tan clara, tan hermosa, Señor, tan poderosa, tan directa. Eso es lo que queremos, Señor, realmente, que por medio de tu palabra y tus enseñanzas, tus propias exhortaciones, llegar a ser esos ministros dignos del Evangelio, pero también compañeros dignos del Evangelio, Señor, porque esta afinidad que hubo entre el Padre y el Hijo la transmitió a sus apóstoles, y el apóstol Pablo la entendió también, la practicó, la vivió, la enseñó. Y él mismo nos habla de Timoteo y de Epafrodito, hombres de su entera confianza, hombres de sinceridad, afines, no solo en lo ministerial, sino también en el carácter, y que Timoteo los pudo enviar como hombres que tenían la experiencia, Señor, que tenían tu gracia, que tenían tu respaldo para visitar las iglesias, Señor, y tener esa comunión contigo entre ellos. Señor, esta oración de Jesús la hacemos nuestra. Señor, que entre nosotros seamos uno, como tú y el Padre son uno. Ayúdanos, Señor, a entender bien esta función que estamos desarrollando, esta labor tan importante, tan grande, tan hermosa, pero al mismo tiempo tan delicada, Señor, porque no somos nosotros los que protagonizamos la iglesia. Eres tú, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú el Señor de la iglesia. Eres tú el que derramó su sangre para hacer tuyo a este pueblo, Señor. Y aquí vemos muchas iglesias, al menos 50 iglesias representadas. Que podamos entender, asumir nuestra responsabilidad y podamos darte el honor, Señor, en nuestra conducta, en nuestro proceder, en nuestra humildad, en nuestra sencillez. No solo ser enseñadores, sino enseñables. No solo gobernar la iglesia, sino dejarnos gobernar, Señor, por ti, a través de tu palabra y de los pastores que has puesto sobre nuestras vidas. Sabemos que no es un hombre, no es el hombre, Señor, el que nos gobierna. Eres tú a través del hombre. Y queremos ser humildes, sencillos, Señor, para aceptar estos principios, estas verdades elementales del liderazgo cristiano. Señor, que entendamos que no podemos caminar solos, aislados. Señor, si en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra aldea tenemos cerca a pastores, Señor, y entre nosotros que podamos tener esa humildad, esa sencillez, Señor, de reunirnos, tomar un café, convivir, tener una comida, platicar como hermanos,
como compañeros, como consiervos. Creo que nos estaríamos comportando, Señor, un poquito, Señor, a tu nivel. El estándar que es muy alto, Señor, pero no es inalcanzable, no es imposible, puesto que tú mismo nos dabas los rasgos a Timoteo y a Tito, Señor, en cuanto al que desea obispado, el que va a ser un anciano, un diácono, un líder. Ahí están, Señor, en tu palabra. Entonces la orfandad es algo que hemos elegido por nuestra propia voluntad, pero que hemos elegido mal. Por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a romper eso y a caminar como es digno de ti, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.